buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este gran cierre de año que vamos a hacer con el planetario en una jornada increíble, con alguien muy especial, pero para dar explicación de quién es esta gran astronauta que nos visita hoy, la voy a presentar a la directora del planetario, la doctora Estefanía Coluccio Lescou. Hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos. Muchas gracias por venir. Tenemos un lujazo hoy, total. Yo en general no leo las biografías cuando presento a alguien, pero esta vez lo voy a hacer porque la quiero presentar de manera completa. Entonces quiero decir todo lo que pueda decir en un momento breve, no le voy a sacar mucho tiempo. Tenemos, gracias a la Embajada de Estados Unidos, a quien personalmente le agradezco, la presencia hoy en el planetario de la doctora Sian Proctor, que es una artista visionaria, futurista y exploradora que hizo historia como la primera mujer afroamericana en pilotear una nave espacial. Lo hizo en la cápsula espacial Crew Dragon de SpaceX, en la misión SpaceX Inspiration 4. Además, es la primera artista en pintar en el espacio. Nacida en Guam, su pasión por el espacio comenzó con la influencia de su padre, quien trabajó en la estación de seguimiento de la NASA durante las misiones Apolo. O sea, nada más y nada menos, seguro que algo nos va a contar sobre esto que tiene que ver muchísimo con su inspiración. Con títulos avanzados en ciencias ambientales, geología y educación científica, combina su experiencia académica con su creatividad. Sian es profesora de geociencias y astronauta análoga, habiendo participado en misiones simuladas como un experimento de 4 meses financiado por la NASA en un entorno tipo Marte. Estas vivencias moldearon su arte, que explora la adaptación humana y la conexión con el cosmos a través de Space to Inspire, que es una iniciativa personal de ella. Promueve una visión inclusiva y diversa del futuro, usando su arte afrofuturista para inspirar a nuevas generaciones en STEM y la exploración espacial. Con lo que es el planetario y la misión que tiene el planetario, la verdad que es un honor y no me puedo imaginar a alguien mejor que ella para estar hoy acá, cerrando prácticamente el año de actividades. Así que quiero que le demos un aplauso y una calurosa bienvenida a Sian Proctor. Sian, welcome to the planetarium. Thank you so much for coming. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. It is such an honor to be here and to be able to share with all of you my Space to Inspire story and how I was able to make my childhood dream of becoming an astronaut a reality. I want to begin by asking all of you a question. Raise your hand if you would go to space. Raise it nice and high so the people around, look at all of the hands going up of all the people who would go to space. Now, raise your hand if you think that you will achieve that dream in your lifetime. Raise your hand if you think you will actually go to space. We've got a few people, so you can see the dynamic difference between the people who want to go to space and the people who believe they will go to space in their lifetime. And I'm here to tell Estoy aquí para decirles que las cosas están cambiando muy rápido, que ese sueño de querer viajar al espacio puede ser una realidad en su vida. Y vamos a hablar de cómo eso es posible, cómo están cambiando las cosas en el tiempo y el espacio. En primer lugar, quiero comenzar mostrándoles un video de mi vida y de cómo mi vida cambió radicalmente en 2021. El día del lanzamiento voy a pensar cómo toda mi vida
apuntó, se dirigió a este momento. Nací en la isla de Guam y nací ahí porque mi papá trabajaba para la estación de seguimiento de NASA. Entonces, siento que el espacio siempre fue parte de mí. Cuando recibí esa llamada por Zoom y Jared estaba ahí, me dijo que me habían elegido a mí para el lugar de prosperidad, que yo iba a viajar al espacio con él y ser parte del Inspiration 4. Fue realmente como que me daban el ticket de Willy Wonka. Todo en mi vida se centró, entró en foco y fue todo. Este momento, todo tuvo que ver con este momento en la vida. Gané el asiento de prosperidad para Inspiration 4. Y no como geocientífica o astronauta análogo, que es todo parte de mi currículum, sino lo gané como poeta y como artista. Nosotros luchamos por esa generación de la Guerra de las Galaxias, esa idea de un espacio inclusivo, diverso, justo, equitativo. Voy a ser la primera mujer negra piloto que pilotee un cohete espacial alguna vez. Y yo quiero alentar a la próxima generación a soñar que esto es posible y que el espacio justo, equitativo, inclusivo y diverso se trata de eso. Soy la doctora Zion Proctor y soy la piloto de Inspiration 4. Muchas gracias. Ahora, lo que quiero hacer, quiero que ustedes se imaginen que ustedes son yo y que ustedes reciben las noticias de que ustedes van a viajar al espacio, que van a viajar al espacio durante 3 días. Entonces, ahora se encuentran en esa situación en la que tienen que hacer la valija para viajar al espacio. Imagínense armar la valija para ir al espacio. ¿Cuáles serían los 5 objetos que se llevarían con ustedes si tuvieran que hacer la valija para viajar al espacio? Piensen en su mente 5 objetos. Voy a viajar al espacio, me quiero llevar esto y esto. ¿Están pensando en la lista? ¿Ya tienen la lista armada? Levanten la mano. Sí, se van a llevar a la familia. ¿Alguien pensó en llevar a la familia? No se levanta ninguna mano. Nadie quiere ir al espacio con la familia. Muy bien. Levanten la mano si los alimentos estaban en la lista. Sí. Comida. ¿Qué querrían comer en el espacio? Esa es una muy buena pregunta. Levanten la mano si la ropa estaba en la lista. Algunos de ustedes sí tenían la ropa en la lista. Levanten la mano si llevarían música o entretenimiento. Miren todas las manos que se levantan. Sí, obvio, hay que estar entretenido en el espacio. Música. Ambos jugaron un gran papel en la misión nuestra, les voy a contar. También levanten la mano si quieren llevarse el perro o el gato. Miren todas las manos. Me quiero llevar a mi mascota. Sí. Estas cosas increíbles. Tengo que contarles esto también. ¿Cuántos de ustedes dijeron me tengo que llevar el teléfono celular? ¿Alguno? O una cámara. Alguno pensó en llevar una cámara porque va a ser increíble. Sí. Vamos a hablar de eso también un poquito más tarde. Entonces, cuando pensamos en armar la valija para ir al espacio, muchas veces lo primero que se nos cruza en la cabeza son objetos materiales, fotos de la familia, ropa, y qué vamos a comer y todas esas cosas que nos van a permitir sobrevivir. Pero lo que yo me di cuenta cuando volví, cuando me preparaba para este proceso, lo que me di cuenta es que lo más importante que yo iba a llevar al espacio era a mí misma. Me preparaba, me armaba para el espacio. Entonces, estas ideas o estos conceptos son los que me prepararon para el espacio. Cada uno de nosotros es único y exclusivo. Entonces piensen en su historia, piensen en las cosas que lo han constituido en la persona que son hoy. Tal vez haya sido la determinación o la resiliencia o la oportunidad, la inspiración, la prosperidad. Todas estas cosas, estos valores que los han hecho quienes
I son think hoy. about, Entonces yo wow, when pensé, I look bueno, at my cuando journey miro mi to viaje, mi packing the most proceso important para thing armarme y para myself, llevarme lo it más is this list importante, que of soy yo misma, preparation, persistence, aparecieron estas listas determination, de creativity, persistencia, opportunity, creatividad, determinación, inspiration, preparación, teamwork, oportunidad, and responsabilidad, responsibility. inspiración y And what trabajo en do I mean equipo. by that? ¿Y qué quiero decir? Well, let's start with the Bueno, first one, comencemos con la primera, preparation. preparación. I was born on the island of Yo Guam. nací en la isla de Guam. The reason why I was born there La is razón because por my la cual dad nací worked ahí at the era porque NASA mi tracking papá station trabajaba en during la the estación Apollo de missions. seguimiento de NASA durante las And I misiones grew up Apolo. Y with yo all this crecí NASA con memorabilia todas from my estas dad on his office memorias wall, de NASA even though de he mi had left papá, a pesar de NASA que él when I was just a baby. dejó de And I trabajar was en NASA cuando inspired yo era by un bebé. this. Y a mí yo me And sentí I wanted to inspirada go por todas off estas and cosas. Y become quería an viajar al astronaut, espacio, a quería fighter ser pilot and an astronauta, astronaut. quería ser piloto And my dad was my militar biggest y champion. astronauta. Mi papá And era the mi interesting thing ejemplo a about my seguir. dad is Y lo though he interesante worked sobre at the mi NASA papá es que tracking él station, trabajó en la estación but de rastreo neither de of NASA, my pero ninguno de mis parents padres had tenía college degrees. una educación My universitaria. dad was Mi self-taught, papá era and yet he autodidacta was able to go off y and aún do así amazing pudo things, hacer cosas helping to put humans on the increíbles, moon. ayudó o And he contribuyó told a me que when I llegaran was los a humanos a kid la luna. Y cuando era that chica me if I decía wanted que to si go off yo and be quería successful, tener I éxito, need to invest in necesitaba education invertir and en la lifelong learning. educación y Didn't aprendizaje de matter por if I went vida. off and got No degrees. importaba It si mattered if I was tenía un título o always no, learning, importaba si learning tenía el something objetivo new. de aprender And siempre so algo me and my nuevo. siblings went Entonces off mis and we got hermanos y degrees. I yo, went off bueno, and became a obtuvimos los títulos, geoscientist. yo soy This photo geocientífica. here Esta was fotografía que ven taken acá the day fue that I tomada graduated el from día que me Arizona State recibí en la University as Universidad Dr. del Proctor. Estado de Arizona, me But then recibí the de learning doctora didn't stop Proctor. there. Pero el aprendizaje When I no was a kid, terminó I wanted ahí. to be Cuando a era chica pilot. quería So I ser went off piloto, and I entonces got my después pilot's license. I got obtuve mi scuba licencia como certified. I taught and piloto, traveled around the buzo, world. And I viajé was por todo just el mundo always y siempre learning. estaba I'm still aprendiendo y always estoy learning. todavía Because aprendiendo what that siempre, does is it gets you porque ready for esto opportunity. lo prepara a uno And para that las oportunidades. Y esas opportunity oportunidades y esa in the oportunidad most en realidad amazing way llegó de la possible manera más when I got increíble an posible email from cuando recibí somebody un correo saying, electrónico de alguien que me dijo, NASA's looking for NASA está astronauts, you buscando should apply. astronautas, tenés que Think postularte. about this. My Piensen, childhood dream was to el be an sueño de cuando era astronaut. chica era ser I went astronauta. off and became a geoscience Después professor. estudié y me recibí de I'm teaching profesora at de a community geociencias. college Enseñaba en una escuela, una Phoenix, universidad Arizona. en Phoenix, then Arizona, one en el day, Community I College, get y this un día email that recibí este correo says, electrónico que "Hey, decía, NASA's looking hey, for astronauts. NASA está You should buscando apply." astronautas, te tenés que postular. First, I am just Primero, amazed they thought of me. estaba sorprendida de que Right? pensaran en mí, Thought of me as an astronaut. que I should pensaran en apply. mí como I was astronauta, que yo me 39 tenía que years old. postular. Tenía And the 39 first thing años that en I ese had to momento y lo do was primero que tell tuve que myself hacer es that I need to go and apply for this because when I first decirme a mí saw misma that que me tenía que email, postular, I porque la thought, primera idea que se me NASA's cruzó never es, going to choose me. NASA nunca me va a I'm just elegir a a mí. community college Soy professor. solamente Why profesora de would un they community ever college. choose me? ¿Por They qué me don't know who elegirían a I mí? am. Ni siquiera saben I quién haven't done soy. anything No hice amazing nada with my life. increíble en mi But vida. that's your imposter syndrome voice Pero esta es speaking la to voz del you, síndrome del telling you impostor that que you're te not good habla y que enough, te dice que no that sos bueno, que no that alcanza lo que you need more haces, que education, necesitas you más need more educación o que skills. necesitas más And so, habilidades. as that imposter syndrome Y voice was la telling voz del me, síndrome del this is impostor me never going decía to que happen, nunca I iba a had to lograrlo. stop and Dije en say, ese momento, what para, would my dad tell ¿qué me me? diría mi papá? And my dad would Y mi tell me, papá me diría, don't talk yourself out of opportunity. no te bajes Let de las somebody else oportunidades. decide if you're Deja que qualified alguien or más not. decida si So I calificas o applied no. for the Entonces me 2009 postulé NASA astronaut selection para el process. proceso de selección de through astronautas that, de NASA de 2008. 3,500 Se presentaron approximately, that many people 3.500 applied. personas, You se get down to the postularon. qualified, Después highly calificaron qualified, first 2.800, round altamente interviews, calificadas where 450, they primera fly you ronda to de Johnson Space entrevistas. Center. Cuando Here uno I va am, al right Johnson there. Space Center, ahí First round estoy. interviews with La these primera ronda de amazing entrevistas con estas individuals personas working increíbles towards that childhood dream que of también becoming querían a cumplir NASA su sueño de astronaut. niños de transformarse en astronautas de la And NASA. you're just blown away. Y You're uno like, wow, te my explota Johnson la Space Center, cabeza, dice, among all of bueno, these estoy en el amazing Space people, Center, en el and centro I espacial con toda might esta be an gente increíble. astronaut. Tal vez
me transformo en astronauta. Después de 3 días de entrevistas y de conocer astronautas, uno vuelve a casa y tiene que esperar. Espera para después ver si lo van a volver a invitar para la segunda ronda de entrevistas. Y entre la primera ronda y la segunda ronda, la voz del síndrome del impostor, otra vez, nunca te van a volver a llamar. Bueno, ¿sabés? Pero es hora de volver a casa, volver a tu trabajo normal. Y suena el teléfono. Johnson Space Center. Johnson Space We'd Center. like to invite you back Queremos for invitarla a full week. durante Johnson una Space semana Center, en you're el now Centro a Espacial de finalist for the Johnson. NASA Usted astronaut es selection finalista process. para el proceso de And selección you're de just like, NASA. oh my Yo goodness, dije, ay, Dios I mío. cannot believe this. And No lo next you show puedo up for a creer. full week. And you have medical Y and bueno, en la again semana le hacen interviews estudios and médicos you're y meeting astronauts and you're entrevistas y starting conoce to believe that, wow, astronautas y comienzan a this creer childhood dream could que, come bueno, true. por ahí se cumple el sueño de la niña. And then after that Y week, you go home después and de you esa wait. semana uno vuelve a casa y You espera wait for the yes, Espera no phone call. la llamada It's telefónica por literally a sí yes, o por no. Es congratulations, you're going to be a sí, NASA lo felicito, va a ser astronaut, astronauta or de la it's a NASA, no, o no, sorry, try lo again. siento, vuelvo a And intentarlo. one day, Y un my día phone rang, sonó mi teléfono and it was astronaut Sunita Williams. y She's fue one of el the astronauta astronauts stuck on the Sunito ISS Williams, right es now. una de las astronautas que called está me up and atrapada en la said, Estación Internacional. Ahora "Sorry, llamó y me we dijo, didn't lo select siento, you. no te Please elegimos, try again." por favor vuelve a I intentarlo. was 39 years Tenía old. 39 años en You can esa edad. imagine how your Imagínense hopes get all cómo up las that you might esperanzas actually estaban become ahí arriba that de que uno se iba a astronaut you transformar dreamed en of la since you were a little astronauta girl. que había soñado desde que era una And niña. then suddenly you Y get de that no, repente la respuesta es and your no. heart is filled Y with el sorrow and corazón está lleno disappointment. de pena, de And that imposter decepción. voice Y la starts voz del saying, síndrome del "See, impostor dice, ¿viste? you're not good enough. No sos You need buena, to make no yourself sos tan better." buena, tenés que So mejorar. you enroll Entonces into uno se a inscribe master's program en in un space programa de studies. máster And en you tell estudios yourself you're going to espaciales get your y advanced se dice, scuba, bueno, and that voy you're a going tener el to go off certificado de and buzo you're going to get avanzado your y voy a commercial pilot's obtener license. la You're going to turn licencia your de whole piloto life comercial. Uno upside quiere down, trying dar to vuelta fit a su this vida narrative para that you cumplir think con that they're esta looking for. retórica que uno piensa que es lo que That's what está I was buscando. doing in Eso es lo que yo 2009 hacía en el año when I got that 2009, no phone cuando call. recibí esa We all respuesta know what no. it's like to be Todos sabemos disappointed. You lo que want es something so sentirse bad and then it's decepcionado. not Uno quiere there. algo con tanto anhelo y de And so repente as es I un no. was trying to Entonces turn yo my estaba life upside intentando down dar to vuelta a mi chase vida, this cambiarla dream in a new totalmente para way, perseguir I este said, sueño de otra forma. "Stop. Y dije, para, basta. Wait a second. Espera un segundito. Maybe I'm looking at this Tal vez all wrong." estoy viendo You las know when cosas you get mal. that no Cuando a uno le dicen que no and you're thinking about, y uno you know, piensa, this is the worst thing that's ever esto es happened lo to me. peor que me ha pasado en la vida. And then you Y say, well, después wait a uno dice, second. bueno, espera un segundito. Maybe Tal I'm looking vez at this the wrong way. Lo estoy viendo Maybe de la instead manera of being incorrecta. disappointed Tal vez in en the vez de fact estar that it was a no from decepcionada NASA, porque NASA me dijo que no, maybe I tal need to start vez to celebrate the tengo que fact empezar that a I was celebrar el almost a hecho NASA de que astronaut. casi soy un I mean, look astronauta at de la this. NASA. Y miren Out esto, of 3,500 de people, I 3.500 got personas down to the llegué less than hasta 1%. al uno de Less ser than menos del 1%. 1%. And that means Esto that it only shows significa 9 people. Que quedaron solamente Out of 9 47. personas de But I was one of 47. those Pero 47. yo fui una de esas And when I 47. flipped the script Y cuando and di started vuelta thinking a la about historia y this empecé a experience pensar en esta differently, experiencia instead desde of otro being punto de disappointed vista that y I en was vez de estar not selected decepcionada as a NASA porque no me astronaut, habían I elegido como started to astronauta de NASA, celebrate comencé a that I was celebrar almost a de NASA que casi astronaut. era un astronauta de la And you know NASA. what that did? ¿Y saben qué It hice? changed everything ¿Y qué because I pasó? could look Cambió back todo at this porque year yo of my life miré este with año de mi joy vida and pride. I con got to meet orgullo. amazing astronauts. That's Sunita Reconocí Williams right there. astronautas I got to get increíbles tested como in Williams all ahí kinds of arriba. cool equipment. Probé I equipos even increíbles, got a inclusive crazy, amazing medical. me hicieron un That estudio is my médico brain. increíble. Este es That mi is an actual cerebro. image of my Es una brain. imagen de mi They told me I cerebro. was Me grossly dijeron normal. que era I don't know. It's okay to increíblemente laugh 'cause normal. that's funny, right? Grossly normal. increíblemente Don't know if normal. that's No a good sé thing or a si bad esto es thing, bueno o es malo, but pero The point is, el punto this es que was an amazing esta experience, fue una even experiencia though in the end, increíble.
it a was a pesar no. de que al final la And a lot respuesta of fue no. times, Y it takes muchas going through veces something like hay que that to atravesar algo así realize para darse that when you cuenta look at it from a que cuando positive uno lo instead of a mira desde negative, una you perspectiva can move positiva en forward vez in de a productive negativa, way. puede So aprovecharlo what de I manera did was, productiva. Entonces lo que hice I thought, well, if es I'm not going pensar, to be a bueno, si NASA no voy a ser astronaut up astronauta de there NASA among the ahí arriba stars, entre las I can estrellas, be an puedo analog ser un astronaut astronauta here on análogo Earth, acá en living la in Tierra, Moon and Mars viviendo en simulations. simulaciones de This Marte y de is la the high Luna. seas habitat Este es el right hábitat de here. alta mar. It's on the big Aquí island of es Hawaii, en la isla and you de can see that Hawái. it's very En la volcanic. isla grande ven que es No muy trees or volcánica, no anything. hay It's very árboles ni nada. Mars-like. Es muy parecido a And they built Marte. this Ellos habitat construyeron so este that hábitat people para can que las live in it personas as pudieran if they're vivir living aquí on como si Mars. estuvieran And viviendo so en I lived in the Marte. high Yo seas viví habitat. en este hábitat de Actually, alta I've done mar, many hice analogs, and you can muchísimas see this experiencias como here, but the one astronauta in análoga, 2013, pero en la de I lived in 2013 that viví dome en ese with 5 domo other con individuals 5 otras for 4 personas durante months, 4 meses, investigating food strategies for investigando long-duration estrategias de spaceflight alimentación for para NASA. vuelos espaciales de Raise your larga hand if duración para you la NASA. could live Levanten in la a mano si dome ustedes with 5 podrían other vivir en people este lugar con 5 for otras personas 4 durante months. 4 Be like, yeah, meses. sign me up. I'll Bueno, be an analog astronaut. algunos Right? quieren ser astronautas análogos It's también. amazing because you Es learn a increíble lot porque uno about aprende yourself muchísimo when sobre you sí put mismo yourself through cuando these types of uno simulations. Every time we went atraviesa esas outside, experiencias you de had to wear a simulación. spacesuit. Cada You vez que salía had to tenía live que as if you utilizar were el traje living on espacial, tenía que Mars. vivir como si estuviera And en so I did Marte. a bunch of these. Entonces And you can hicimos see algunas 2013, experiencias desde 2018, 2013, 2018, 2020. 2020. 2020 was a big year 2020 for the fue world, right? un año Because increíble this para el was, I mundo lived in this porque yo dome viví en in este domo January of en 2020. enero de 2020. 2 months later, 2 we went meses into the global después pandemic lockdown. estuvimos in todos March. encerrados por la pandemia en marzo. And I found Y myself in yo this me new encontré en una situation situación where nueva. I'm locked in my Estaba house. encerrada en mi casa And what I learned y lo que from había living in aprendido Moon al and Mars vivir simulations is en that estas I simulaciones need de la Luna y creativity. Marte es I que need necesitaba la creativity to be able creatividad. to get Necesitaba through creatividad como para really poder crazy atravesar situations. situaciones So in locas. 2020, Entonces en I became a 2020 me space artist and a transformé poet. en poeta y And artista you think espacial. about Y what si you ustedes did piensan lo during que the ustedes hicieron pandemic. durante la Raise your pandemia, hand if levanten you la became mano a si baker ustedes empezaron a during hornear 2020. tortas y Anybody baking postres bread durante, and hay yeah, pan yeah, durante I la was baking, pandemia. Sí, right? muchos horneaban. Or you started cooking O all kinds of empezaron a new cocinar dishes. un montón de Or you platos picked up a musical diferentes. O instrument. eligieron un Anybody instrumento pick up a musical musical. Alguno instrument? empezó a tocar un Did instrumento anybody musical. become a Alguno painter? Anybody se start transformó en painting pintor during or a poet? durante la pandemia o These poeta. were ways in Bueno, which estas we fueron maneras en las tapped que into our own nosotros creativity in order to get exploramos through nuestra propia this creatividad global para poder pandemic of atravesar uncertainty. esta pandemia And so llena I de become a space incertidumbre. artist and Entonces, poet, yo fui not poeta knowing y that artista 9 months espacial later sin it saber would que 9 win me a meses seat to después esto space. me iba a ayudar a And ganar that un lugar para was viajar al when espacio. they Y announced ahí fue the cuando first anunciaron la all-civilian mission to primera orbit. misión So de think todos about the civiles timeline en here. órbita. 2020, Miren en la línea de living as tiempo. an analog 2020 astronaut viví in como this astronauta moon análogo this Mars en simulation este in escenario de Hawaii simulación de in Marte en January. Hawái y I en come out of enero. that Después into salí de esa March. experiencia en We go into marzo. a global Todos pandemic entramos en la pandemia lockdown. global, el And encierro. in my way of coping with that, so Y mi March, April, forma May, de about poder June, superar I'd esto en start doing mayo, space junio, art empecé and a hacer arte poetry as espacial a y way to poesía deal with como this. forma de poder Then abordar we todo go esto. through. Luego, I actually got divorced also. yo me in the divorcié fall. también en la I got pandemia. divorced in August, En November. My noviembre, divorce of 2020 was finalized. lo And terminé then I come into en 2020. Y bueno, February después, of 2021, febrero de not quite a year 2021, later of us todavía no going había into pasado un lockdown, año desde el and they encierro de la announced pandemia via the y Super Bowl anunciaron a través del that they're Super gonna have Bowl the first que iba a haber la all-civilian mission to primera orbit, misión de and that they're gonna civiles give away en 2 órbita seats. y que iba a haber The van a first regalar seat is 2 the lugares. El generosity primer seat. lugar era You can win that asiento by de la donating to generosidad. St. Jude Se Children's podía Research ganar Hospital. donando The dinero al second Hospital seat is the Oncológico prosperity St. Jude. seat. El segundo And you era el can lugar o win el asiento de la that if you do prosperidad. 2 Y se podía things. ganar haciendo 2 One, cosas. you have to show Uno, your tenía que entrepreneurial demostrar spirit su espíritu and open emprendedor up an y online abrir store una offering some tienda product. online ofreciendo And 2, algún you producto. have to create
Y dos, tenía que producir un video en Twitter de 2 minutos explicando la razón por la cual tenían que elegirlo para viajar al espacio. Yo hice ambas.
Doné dinero al hospital oncológico de St. Jude y decidí que iba a competir por el lugar de la prosperidad. Abrí esa tienda y como me transformé en artista, empecé a ofrecer mi arte. Eso hice en la tienda online y produje un video de 2 minutos. Quiero que piensen en esto. Todos ustedes, aquellos que levantaron la mano y dijeron, yo quiero ir al espacio. Si ustedes tuvieron la oportunidad hoy, ahora, de que se fuera realidad, pero lo único que tendrían que hacer para lograrlo es producir un video de 2 minutos expresando la razón por la cual lo tendrían que elegir a usted para ir al espacio. ¿Qué dirían en ese video? ¿Qué dirían sobre ustedes mismos para que de esa forma los eligieran a ustedes y no a la persona que está delante de ustedes, atrás de ustedes? ¿Qué querrían ustedes develarles de ustedes mismos para que los elijan? Esa fue la situación en la que yo me encontré en 2021. Necesitaba producir un video de 2 minutos para Twitter. Así que ¿saben lo que hice? Escribí un poema. Encontré mi voz auténtica como poeta, entonces decidí que iba a escribir un poema para expresar lo que sentía. Y ese poema se llama Espacio para Inspirar. ¿Quieren escuchar mi poema? ¿Quieren escuchar mi poema? Este es el poema que me ayudó a ganar el lugar para viajar al espacio. Ustedes tienen espacio. Yo tengo espacio. Todos tenemos espacio para inspirar. Por eso soñamos con ir cada vez más alto. ¿Pero qué es el espacio? Si uno no puede respirar, dejemos de sacarle el aire a la humanidad. Nosotros tenemos la oportunidad de atrapar la luz del espacio día y noche. Tenemos la J de la justicia para propulsar la osadía, la E de equidad para pasar lo viejo, la D de diversidad para terminar con la lucha, la I de inclusión para hacer las cosas bien, un espacio Jedi y una fuerza universal grande que aglutine la inspiración para cambiar el mundo, un nuevo comienzo para que nosotros emprendamos. No se trata de ustedes, no se trata de mí. Se trata del espacio de inspirar a toda la humanidad. Ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Envíennos en el camino de la exploración, pero no se olviden de las artes, los pulsos del tiempo. Consideren enviar un poeta que sabe cómo rimar. Dejemos de lado el micrófono, cerremos la puerta de la cápsula, pero por favor asegúrense de que la doctora Proctor esté a bordo. Mi espacio para inspirar es lo que nosotros necesitamos. Inspiration para toda la humanidad. Ese poema logró que yo ganara un lugar para ir al espacio. Fue la primera artista y poeta seleccionada para ser astronauta. Entonces tal vez estén pensando, bueno, qué increíble. Pero ¿qué es lo que gané? ¿Qué es Inspiration 4? Esta misión en órbita de civiles. Esto es Inspiration 4. La razón por la que empecé SpaceX es para que la humanidad llegara a Marte. Nosotros queremos que el espacio sea accesible para todos y que la ciencia ficción no sea ficción para siempre. Lo que van a hacer está por cambiar el paradigma completamente. 4 civiles van a ir al espacio, van a orbitar la Tierra durante 3 días solos.
Mi sueño siempre fue ir al espacio. Quiero contarles que me eligieron. Cuando me dijeron de una misión de todos civiles que iban a ir astronautas, solamente dijo no. Hailey fue diagnosticada con cáncer óseo. No voy a morir. Tener cáncer me hizo quien soy. Mi sueño es ser enfermera y mostrarle a los chicos lo que puede ser la vida después del cáncer. Si yo lo hice, vos lo podés hacer. Cuando recibí la llamada telefónica, le dije a mi mujer, voy a ir en un cohete espacial. ¿Qué? Me dijo ella. Yo no creo que no pensé cómo era el impacto que iba a tener esta misión hasta que volvió Chris. Yo pensé, ¿por qué me eligieron a mí? Mi papá me inculcó esta idea de que yo podía lograr cualquier cosa. Soy comandante de Inspiration 4. Primero soy papá y esto trae una gran responsabilidad. 25 veces el tamaño y la velocidad del vuelo. Nuestra misión al espacio tiene que cumplir una misión increíble, juntar los 250 millones para el Hospital Oncológico St. Jude. Soy la primera afroamericana de llegar al espacio, la cuarta astronauta. Bueno, obviamente que pensamos en los riesgos. These people are, Esta gente and they will kick the doors están open to space for abriendo the la rest puerta of del us. espacio para el resto de nosotros. Aquí vamos a vivir los próximos 3 días. Hogar, dulce hogar. That moment of getting Ese that momento yes phone call. Que recibí esa respuesta positiva en la llamada de Isaacman cambió mi vida. Bueno, ¿quién es Jared Isaacman? Jared es un empresario muy exitoso, es multimillonario y decidió que él quería viajar al espacio. Y en vez de ir al espacio con la familia o con sus amigos, decidió que él iba a hacer lo más peligroso que uno puede hacer con extraños. Decidió que iba a regalar los otros 2 lugares. Lo primero que hizo fue ponerse en contacto con el Hospital Oncológico St. Jude y les dijo 2 cosas. Uno, quiero ser el principal donante en la historia del hospital. Quiero donar $250 millones para tratar de resolver el problema del cáncer. Y en segundo lugar, quiero que vuele una sobreviviente de cáncer, Hailey Olsenor, aquí. Cuando tenía 10 años, tuvo cáncer óseo debajo de la rótula y el hospital de St. Jude le salvó la vida. Le tuvieron que sacar el hueso de aquí y le reemplazaron la rodilla. Tiene una prótesis. Ella nunca pensó en su vida que iba a ir al espacio y ahora se encontraba en esta situación en la que fue invitada al lugar de la esperanza. Chris Zembrowski, que está aquí, él ganó el asiento o el lugar de la generosidad por su donación al hospital. Y por supuesto, yo gané el asiento de la prosperidad como artista y poeta. Entonces, en marzo de 2021, los cuatro extraños se reunieron y comenzamos a entrenarnos para ir al espacio, para poder llevar esta cápsula, la cápsula Dragon de SpaceX, en órbita durante 3 días. Ahora, la cápsula SpaceX fue diseñada para llevar a los astronautas de NASA
a la Estación Espacial This Internacional y top traerlos right de here is vuelta. Esta normally parte where you're gonna superior dock es to the donde se usa ISS. para amarrarse a la Estación We were Espacial not going Internacional. to the Nosotros no ISS. íbamos a la Estación Instead, Espacial what we were Internacional. doing Lo was que a íbamos a 3-day hacer Earth es orbit. órbita So we terrestre were durante 3 living días. O sea que and íbamos a working, vivir y all trabajar 4 of us, los in the 4 Dragon en capsule esta for 3 cápsula durante days. 3 días. And since we were not going Y to dado dock to the que no íbamos a International amarrarnos Space a la Estación Station, Espacial Internacional, SpaceX said, SpaceX "How would dijo, you like ¿qué les the parece largest, si most continuous construimos la window ventana ever flown más in grande que haya space?" llegado al espacio? And we said, Y le "That would dijimos, be eso sería awesome." increíble. And so that Entonces, bubble right there is esta called the burbuja, cupola. la cúpula, como se And llama, I'm es going to lo que show you construyeron. in Y les just a voy a minute mostrar en why un that's so minutito special. por qué es tan So we came especial. together, Entonces, bueno, started nos training. reunimos, You empezamos can el imagine, entrenamiento. when I was a Imagínense, kid, I cuando had yo era 2 things chica, that I wanted to había be. I dos wanted to be a cosas que quería fighter hacer. pilot Quería ser piloto and I wanted militar to be y an quería ser astronaut. When astronauta. Jared Cuando told me Jared that I me had won the dijo que había prosperity seed, ganado that el I lugar de la was going to go prosperidad, to que iba a space, viajar al espacio, the next thing he said to me was, lo próximo que "And me I dijo want you to fue, be my y mission quiero que pilot." seas la piloto de la misión. Now you can imagine inside my head, I was Imagínense, thinking, pensaba en does mi he know interior, I've only flown a él Cessna sabe que 172? yo volé He wants me solamente to go una from a Cessna Cessna to a 172, un Dragon Cessna capsule? 172, y voy Okay, a all pasar de un right. Cessna a But, pilotear una that's one of cápsula. those Bueno, things where, pero again, esas that son una de imposter las syndrome voice, cosas you que, bueno, quiet it siempre la down, you voz del shake your síndrome head and say yes, del and you're impostor like, yes, I can do this. lo I'm going to figure out how to be the van en su mission contra, pilot pero yo lo for a silencié y dije, sí, spacecraft. voy a ser el piloto de la And I misión. got to not only do that, Y but no I got to do solamente lo fighter pude hacer, jets, sino and que this is the training, también this is volé hypoxia a training, un vuelo this is crew cohesion, militar, this is zero pasamos por las G, pruebas de we get the 0G, float, and then the epoxia, this is the centrifuge. cohesión de But I spent a grupo, la lot of time with centrífuga, Jared Isaacman, pero me and him pasé together mucho tiempo at con Jared SpaceX Isaac headquarters, en la sede central learning de about the Dragon SpaceX, capsule and aprendiendo the sobre la simulators cápsula y los and the simuladores systems y los that run the sistemas que spacecraft. As the mission dirigen pilot, el I cohete. Como had piloto de la 6 misión, months yo to tuve become a 6 meses systems para engineer, transformarme en learning about the ingeniera en Falcon 9 sistemas, rocket and the Dragon spacecraft. aprendiendo And so you del come cohete together, you Falcon y train, de la you do cápsula. all of these things, just Entonces like a hice todas NASA estas cosas astronaut como would, hace but as un a astronauta de la civilian. NASA, pero como And civil. then Y it's después time to llegó launch el to momento space. del lanzamiento al espacio. This is a screenshot Esta es una captura de that was pantalla que taken fue the day of tomada el launch día del from the lanzamiento SpaceX live stream. de It la was filmación en taken vivo de SpaceX. at Fue 14 tomada minutes 14 to lift minutos off. antes del In the despegue. left seat is my En commander, el Jared asiento de la Isaacman, and these izquierda are the está actual Jared screens Isaacman, that el are in front of comandante. us in the Dragon Estas son capsule. las And then pantallas this is delante me nuestra as y the esta mission soy yo pilot como in the piloto right de la seat. misión en And el we're asiento de la counting derecha. down Estábamos to haciendo zero, la to cuenta liftoff. regresiva And you hasta el know what the despegue. number one ¿Y question saben that cuál es people la always ask principal me? pregunta que me hace siempre la gente? They ask me, Me preguntan, was I afraid to go? ¿tuviste miedo de ir? When I was sitting in that Cuando Dragon estaba capsule sentada on top of ahí that en la Falcon 9 cápsula rocket, de Dragon, about to blast off into space, aproximadamente was I a afraid punto to de go? despegar al espacio, ¿tenía miedo Would de you be ir? afraid to ¿Ustedes go? tendrían miedo? Think about that. You're like, yes, Piensen la and respuesta, I'm sí. going to be terrified. Sí, estaría aterrada, For pero me, para mí, The thing is, when people ask me cuando that la gente me question, hace esa my pregunta, answer mi is respuesta es always siempre no. no. I was ready Estaba to go. preparada para ir. I want you to imagine Quiero que that you're imaginen there que ustedes están on ahí, top of this Falcon 9 arriba rocket, de este cohete and it's Falcon counting down to 9 zero, y haciendo la cuenta and you regresiva feel a the cero thrust y sintiendo el as you impulso slowly start to a lift medida off. que lentamente from our empiezan a planet. despegar, a salir del planeta. And everyone you Y know cada una de las and personas que love ustedes is there aman watching y conocen están as ahí your observando childhood dream mientras el sueño que ustedes is being tuvieron toda su realized. infancia se hace realidad. Bueno, ha sido un honor participar en este vuelo. Ustedes están inspirando al mundo. Les deseo un buen vuelo. Que Dios los proteja. We launched to space
nosotros hicimos el lanzamiento al espacio el 15 de septiembre de 2021 out of historic Kennedy Space Center, del Centro Espacial Kennedy, un centro their histórico. Launchpad 39A, La plataforma de lanzamiento 39A, la misma that plataforma sent the Apollo. que envió a los astronautas de Apolo a la Luna. We launched around 8 p.m. El lanzamiento fue aproximadamente a las 8 p.m. después del atardecer. Falcon 9 lifted Y off cuando el into the Falcon night 9 sky, nos it lanzaba hacia el cielo, la noche se transformó So en día. imagine Imagínense that you're in the que top ustedes están ahí, arriba, of this tiny en la punta spacecraft right there de on esta top of aeronave this espacial, Falcon ahí 9. arriba, impulsados por el And all of cohete that Falcon energy- 9. all of that Y energy toda esa needed energía to que es get to necesaria space. para llegar al espacio. And then 10 minutes Y later, 10 you're in minutos space. después uno está en el 10 espacio. minutes. 10 That's minutos, that's eso all es it todo. takes. Space Eso es lo que se actually isn't requiere. that far. El espacio It no just está takes a tan lot of lejos. energy for Se us to requiere leave mucha Earth's orbit. energía para to get salir up there. a la órbita, para llegar And so a ese you get punto. up into Entonces space. uno ya está en 10 el minutes espacio, 10 later. minutitos And a después. lot of times people Y ask me, muchas veces la well, you're gente up me there for 3 pregunta, days. What was your estuviste 3 favorite días, ¿cuál moment? fue tu Your momento all-time favorite favorito? El moment. momento favorito de Very todos los hard to tiempos. choose Es because muy we had a lot of difícil amazing elegir moments. porque hay muchos But momentos increíbles. this Pero moment right here este is momento que definitely les voy one a of my mostrar fue favorites. definitivamente uno de Because mis remember the favoritos. cupola, Porque se the acuerdan la largest cúpula, continuous window la ever ventana flown to continua más space? grande que haya llegado al This is the espacio. moment Este when es el we are momento en el going que to open nosotros the vamos a forward abrir hatch la and see escotilla de the view adelante of y Earth ver la through Tierra that window. a través de esa Now ventana. you're not going to see me No because me I van knew a that ver this a was going to mí be a very porque yo special sabía que moment. este iba a ser un So momento I'm especial. Entonces yo videotaping my crew decidí members. filmar And a I mis want you to compañeros watch y quiero Haley's que observen face. la cara de Haley has a Hailey. job to do. Hailey tenía una She's misión. going to be floating Ella iba a there estar and she's going to start to flotando y pull iba a out this tener white que ribbon. sacar una And cinta her job blanca is to take y that ella white tenía que ribbon tomar esa and to cinta wrap it blanca around y the envolverla forward alrededor hatch de to toda protect it. la escotilla para There's going to be a protegerla. moment when she's Pero va a floating haber un there momento en and el que she's estar going to look up flotando y va and a she's going to quedar see our mirándose planet para arriba, for the first time and mirando el just planeta watch the por primera expression on vez. her Observen la face expresión as de she su sees rostro Earth from cuando that ve orbital la Tierra perspective. desde esa Now perspectiva also, orbital. we had iPhones También and teníamos iPads, iPhones so y I had my iPads. iPad Entonces yo filled tenía with el all kinds iPad of con cool music. mucha So música the linda. music you're going to Entonces la hear música que van a escuchar is playing real time es música in que se space reproduce at en this tiempo moment. real en And el I think espacio you en ese all are momento. going to Creo que recognize the todos van a music reconocer that's esa being música, played at this moment. la que se reprodujo en ese momento. Oh my God. Ay, Dios. Tengo trabajo que hacer. Dios mío. Oh my gosh. Mi Dios. I love the expression Me on encanta Haley's la face, expresión en el rostro de Hailey. where
She completely forgot about her Se task olvidó and was todo lo just que tenía que hacer y mesmerized estaba ahí by the view hipnotizada of our por la planet from vista de orbit. nuestro planeta desde la And so órbita. for me, Entonces, para going mí, back to bringing that camera to space, we had iPhones, y so volviendo al that I tema could de las take the ultimate cámaras, selfie los iPhones que right teníamos, here. me pude tomar la That selfie whole más idea of hermosa, being up in la the idea de cupola estar ahí en la and being able to cúpula see y our ser amazing capaz de planet ver nuestro planeta and how beautiful increíble it y lo is. To me, hermoso that que was es. Para mí, life-changing moment. ese fue un momento As a que me cambió la geoscientist, I vida. know Como that the Earth has a high geocientífica sé reflectivity, que la Tierra tiene una but alta I reflectividad, had no pero no idea tenía idea that I would discover something de new que iba a for descubrir algo myself nuevo because of this journey. a partir de este And viaje. that is Y eso es Earth light. la luz de la All the Tierra. light on my Toda la face luz is que baña Earth mi light. rostro es luz The de la light that's Tierra, coming off la of our luz beautiful que planet. sale, Think emerge de about nuestro this. hermoso We planeta. know about Piensen, sunlight conocemos la luz solar and we learn about y aprendemos moonlight, o conocemos but la we luz never, lunar, ever pero learn about Earth nunca light. sabemos And nada de Earth la light luz is de the la most Tierra. La beautiful luz de la light Tierra es there la luz is. más hermosa que existe. Think about this. Piensen en esto. Imagine Imaginen you're walking que outside at están night and caminando there's a afuera a la full moon noche y hay rising una luna and llena you're que stepping está out into the apareciendo moonlight. y uno Think se about ve how seeing bañado en that esa full luz de la moon luna. rising makes you Imaginen cuando feel. sale la luna How many of llena you are getting y a cómo lo smile hace on your face right sentir now thinking about walking ese in baño de moonlight? luna. Y piensen en lo que Now, sienten cuando caminan bajo la imagine luna you're llena. in low Ahora, Earth orbit and you're imagínense que just están en getting la órbita bathed in terrestre Earth baja light. y se ven Think about bañados how por that's la going to luz de make you la Tierra. feel about our Imagínense planet. cómo se If the sentirían moon, which is 3 si days la luna, away, que and está solo a 3 moonlight días can de make you feel distancia all y these su luz things lo hace when you sentir de la step forma en la que inside uno of se it siente and cuando uno walk in camina moonlight, bajo la luna, la think luz de la about luna. how Earth light is Imagínense going to make you cómo los feel haría about our sentir la luz planet. de la Tierra That's what I got con to relación a nuestro experience. planeta. Eso es lo que yo experimenté. But we also did Pero lo que amazing medical hicimos stuff. también fue This is the estudios médicos butterfly increíbles. ultrasound right here, Esta and we're es using it la to look at ecografía y lo our hicimos para eyeballs, poder and hacer we una use it to look at our observación interjugular de veins los and our ojos bladders. y So las doing vejigas scientific y research while we were up there for 3 cuestión days. vascular. This Hicimos is mucha me investigación. using my Aquí Apple estoy Watch yo to time utilizando an mi Apple Watch experiment. para And so cronometrar we un did a lot of experimento. science while we were Hicimos there. mucho trabajo de ciencia mientras But for estábamos me, allí. I also had some Pero yo personal también goals. tenía algunos objetivos Remember that I was personales. ¿Se born on acuerdan que Guam? les conté que nací en And la my isla dad de was Guam? working at the Y mi NASA papá tracking station trabajaba en during la the Apollo estación de missions. seguimiento de NASA durante las misiones Apolo. My dad Mi passed away when I was papá 19 falleció years cuando old, yo tenía so he 19 never años, got to así que see él me nunca me achieve vio this amazing dream lograr of going to este space. sueño increíble In de fact, viajar al neither of my espacio. parents did. Ninguno de mis papás But when my pudo dad was verme, on pero cuando mi Guam, papá he estuvo got en Guam, Neil Armstrong's autograph. y tuvo el Neil autógrafo de Neil Armstrong Armstrong, came to porque Neil Guam Armstrong and fue a met my Guam dad y and wrote this mi beautiful papá lo note that says, conoció y le "To escribió Ed, esta thanks for nota all the tan help, Neil increíble para Armstrong, Ed. Muchas Apollo gracias 11." por toda la And I ayuda got a to Neil bring Armstrong that to Apolo space with 11. me. Y yo me llevé este So autógrafo my al espacio parents were there conmigo. with me, Así que mis even though they papás didn't get a estaban ahí chance to conmigo see a me pesar de que achieve no that tuvieron la childhood dream. posibilidad de verme And cumplir mi then, sueño de niña. as an Y después, artist, como SpaceX artista, asked me if there was SpaceX anything that I me wanted to do when I preguntó was si in quería space for hacer those 3 algo en days, el and I said espacio durante yes. esos 3 días. Le dije, sí, I want to paint. quiero pintar. And you can imagine SpaceX was like, Imagínense, SpaceX whoa, me dijo, paint. There's going to be pintar. paint everywhere. This is No, going va a to be haber crazy. pintura por todos And I lados, esto said, es una wait, locura. no, Le dije, there's no, precedents. esperen. NASA Hay astronauts have precedente, hay painted in astronautas de space. NASA que And as pintaron soon en as el I said espacio. that Y other cuando les astronauts dije had que done había it, otros astronautas SpaceX que was lo like, we habían will figure hecho, this out. SpaceX And so I dijo, was bueno, esto able lo to vamos a paint resolver. in Así que space. pude And so pintar this en el picture espacio right y esta here imagen was a que vemos watercolor aquí that I did fue una while I was in acuarela que hice space. mientras estaba en el espacio. But then after 3 days, Pero it's luego, time to come home. después de los 3 días, llegó el We momento de volver a casa. splashed down. That's our capsule right Nosotros there, the Resilience aterrizamos ahí capsule. en We el mar, en la splashed down cápsula just que off the Florida aterrizó coast en las in costas the de, Atlantic aterrizó en las costas Ocean. de Florida, en la costa It was the atlántica. first time Fue that la they had heard primera a sonic vez boom que across the escucharan state of Florida un since the impulso shuttle days. sónico First time. en las And costas so de la you come Florida. in, you Entonces splash llegó down, a and they Melissa pick you y up. después
después lo Now, rescatan. I remember Me vividly this acuerdo moment. este momento. You're mucha super happy nitidez. that your Uno está parachutes have extremadamente all feliz de come que se out hayan abierto los paracaídas, because that means porque you're not esto going to hit the significa water que and no die. va And you're a floating chocarse contra el down. agua y morir, And y as queda you're ahí floating flotando. Y down, cuando está waiting for the flotando, impact, I esperando el remember impacto, you me brace for acuerdo impact. que uno se When abraza you para hit the el water, impacto y
el impacto es contra We el hit the agua. water, and I Ahí remember as we impacta contra hit, el agua y bobbing up, feeling the weight me acuerdo que sentí en ese lifted off of my momento shoulders. el peso en los Because at that hombros, moment, porque en ese we had momento successfully completed our habíamos mission. logrado nuestra And I had misión become con the éxito. first Me había African-American transformado en la woman primera mujer pilot a afroamericana de spaceship. haber piloteado And una nobody nave could take that espacial. away from me. Y eso nadie me lo We podía had done quitar. it. Lo habíamos logrado. Another interesting moment Otro that I momento don't often interesante mention que no is menciono that we tan were seguido trying es to que do a nosotros tratábamos $250 million recolectar o de fundraiser juntar for St. 200 Jude millones de Children's dólares Research para el Hospital. Hospital At Oncológico St. that Jude. moment, when En we ese splashed momento, down, cuando we merizamos, were about $190 million. habíamos juntado 190 millones de dólares. SpaceX, SpaceX, while we're in the mientras capsule, estábamos en la cápsula, congratulations, nos dijo Inspiration 4, felicitaciones on a Inspiration successful 4 por mission. una misión Elon exitosa. Musk just Elon Musk donated $50 donó million to 50 St. Jude Children's millones al Research Hospital Hospital, Oncológico St. Jude. pushing us over our 200 million. Así que And to date, superamos we've los raised 200 about millones. $250 million Hemos to llegado a juntar try to help 250 end millones childhood para cancer. tratar de ayudar el tratamiento oncológico pediátrico. So we splashed down, and a boat Entonces comes and picks you up amerizamos y vino un and barco y brings nos you rescató y nos onto llevó the ship. And they open the a hatch este barco door, más grande, and your abrieron la medical doctor esclusa comes in, y vienen los calls into the médicos, se spaceship, meten en la and you're still cápsula strapped down, y uno and he todavía says está to ahí you, atado y les "Are you dice, okay? ¿están bien? Are you okay? Can you walk? ¿Están Do you bien? think you ¿Pueden can walk?" caminar? ¿Creen que pueden Because you've been up caminar? in space for Porque 3 days, estuvieron you're en el already espacio 3 losing bone días, mass ya and all están that. You perdiendo might be a masa little muscular dehydrated, you y pueden might be a estar little disoriented. deshidratados, un poco So he comes to me and says, "Are desorientados. you Me okay?" dijo, ¿estás bien? El Can you médico, walk? ¿podés caminar? And I was like, Y yo estaba I como, got this. sí, This is obvio my que moment. sí, este es mi momento. This is my Michelle Obama becoming moment. I Este es just mi became the first black momento de woman to pilot a transformarme en spaceship. Michelle Obama. Fui la And now, keep primera in mind, mujer SpaceX afroamericana que live estuvo streams en el espacio. everything. So the Imagínense cameras are que watching. Space, So I was like, step que aside, todo está guys. filmado, todo en video. Cuando salí de del cohete, You gotta come off hot. uno Dancing tiene your que way, salir being like, bailando, yeah. Sí. But the funny thing is, Pero lo the divertido fue camera, que I la got just cámara, past the yo camera pasé and la started going, cámara y "Whoa, empecé wait a second." And I a blame it because sentirme medio the mal, boat was porque rocking. bueno, no Not sé, that I creo was que fue dizzy or porque el anything. barco se Definitely the movía, boat was no porque yo rocking. estaba But coming mareada off ni and being nada. able to Pero bueno, celebrate. salir Now y ser you capaz de packed celebrar. your entire life for this Uno empacó, moment, armó la this valija con childhood toda dream, su vida and para now cumplir you've este splashed sueño de down, cuando era niño. and you've Y got to de unpack repente space. amerizó y uno tiene Right? que desempacar Because now nuevamente. you're home. Porque How ahora do you está en unpack casa. from ¿Cómo this desarma amazing la journey? valija después de este And viaje what I realized increíble? is that Y lo que me di I didn't get cuenta there es alone. que no llegué There were ahí people sola. who Hubo otras paved the way personas for que me fueron to las have que a successful mission. me Starting with Dr. lideraron May el camino. Jameson, the first Comenzaron black con la woman to go doctora to May space. James, que fue la She did that primera in mujer negra de ir al espacio en 1992 when I was 22 1992, years cuando yo old. tenía 22 años. And then Y you have two después, more dos black mujeres women más, who dos mujeres achieved negras that más que dream. lograron ese And then sueño. there was me Y becoming the después yo, fourth que black fui la woman cuarta to, mujer to negra go to en space. llegar al espacio. And at that time, Y en ese I momento, became the 69th woman. yo fui la mujer to número go to 69 de haber logrado llegar al Less than espacio. 100 women. Menos de in 100 all of history. mujeres en toda We la just hit the historia. 100th woman. Llegamos I'll a la show you a mujer picture of número her in 100 y just a les voy a minute. mostrar una foto So de ella en with un great minuto. opportunity comes great Entonces, responsibility. las grandes oportunidades But vienen con my grandes legacy of responsabilidades, going pero to mi space legado después de haber doesn't viajado al just start espacio here with no the first comenzó black woman aquí to cuando pave the la way. primer My mujer legacy goes negra que fue back la que abrió to el Bessie camino. Coleman. Mi How many of legado you se know retrotrae Bessie a Coleman? Bessie I've heard that Coleman. name. ¿Conocen a esta She mujer? Ella was the fue la first primera African-American mujer woman to earn afroamericana her pilot's de license. obtener su licencia como She did piloto. that in Lo hizo en el año 1921. 1921.
during a time of segregation in the durante el United momento de la States. segregación en los Estados Unidos. She could not Ella do it in the United States. No lo pudo hacer en los Bessie Estados Unidos. had to teach Bessie herself French tuvo que aprender to go francés over to France para to poder ir get a her pilot's Francia license. y She had obtener to su be licencia como determined piloto. Tenía que tener because she decisión couldn't do it porque because of no lo racism podía hacer por in el the United racismo en States. los Estados Unidos. But she did it. She Pero lo went over to logró. France, got her Fue a pilot's license, Francia, became the obtuvo first su black woman licencia como to piloto. Fue la be able primera to mujer fly in negra de volar 1921. en And 1921. exactly Y 100 years exactamente later, in 100 años 2021, después, en I become the first 2021, African yo fui American la woman primera to pilot a afroamericana spaceship. de pilotear Bessie una nave Coleman espacial. is Bessie Coleman remembered in es the recordada United States Smithsonian Air en and el Space Museo Museum de for Aire her y amazing Espacio accomplishment Smithsonian of being the por first su logro black de haber woman sido la to get her primera pilot's mujer negra license and all the de obtener una perseverance and all licencia the como things piloto she had to overcome y to por todos achieve los that obstáculos dream. que tuvo que superar And para I lograr am ese so sueño. proud to Y yo say estoy that orgullosa de next year decir que el año que viene my SpaceX spacesuit mi will be traje joining espacial de her SpaceX va a unirse al in de ella the Smithsonian Air and Space en el Museum. Museo de It will be going on display. Museo Aeroespacial Smithsonian. But you think about these Pero uno trailblazers or piensa trailblazing the way en because estos we want to viajes create y this thing piensa that my que poem was uno all about. lo How que do we queremos create hacer that es just, crear lo equitable, que proponía diverse mi and inclusive poema. space for all of Queremos humanity, impulsar so el that all of espacio you that justo, raised your equitativo, hand and said, diverso e "I want to go to inclusive, space," para that que will todos los happen que in your levantaron la mano lifetime. y And I dijeron can quiero tell el you that espacio, que esto those pase barriers durante are su breaking vida. down Y right yo les now estoy all diciendo que around las us. barreras se I están have been a disolviendo, se part están of this superando. amazing Yo group of fui parte de women, este grupo increíble de all of who mujeres. are commercial Todas astronauts somos who astronautas have flown in comerciales the que last 3 volamos en years. los últimos 3 años. 15% El of the first 15% 100 women de las 100 to go to mujeres que space volaron al have flown in the espacio last lo 3 hicieron en los years. últimos 3 años. And most of them Y la mayor parte have de won ellas contests to space. ganaron un concurso There's para me, lograr Haley, llegar al espacio. childhood Yo, cancer survivor, Hailey, never que thought she would go to sobreviviente de space. cáncer, ella nunca There's pensó que me, iba al right here. espacio. Sarah Sabre, the Y first Sarah Sobre, Egyptian la woman primera egipcia and first en ir al woman espacio, from la the primera continent of mujer del Africa continente africano has flown to space. que llegó al She won a espacio. contest. Ella también ganó un concurso. Right here is the Mary 100th woman Here es to la go to mujer número space. 100 en llegar al Emily espacio. Calandrelli, Emily she just Calandrelli, went a couple ella weeks fue ago. hace algunas semanas al espacio. Right here is going to be the first Aquí ella va a Vietnamese ser la woman primera to go to vietnamita de ir space. al espacio. She's En ir al scheduled to go espacio next year. el año próximo. And the thing about it Y is, piensen we open up que access. estamos abriendo el Mexican acceso. woman La has primera flown to mexicana space. voló al It's espacio amazing. también. All these Es people from around the increíble que world todas estas are personas de being todo el able mundo to go to puedan space llegar al in espacio really interesting ways. de formas Whether muy it's winning a interesantes, Twitter ya sea a contest través de, or some de other ganar un means concurso or en Twitter access. o de And as we en otros modos go de to acceso. space, Y cuando vamos we yendo al bring our espacio, culture nosotros llevamos and nuestra the people we cultura represent with us. y aquellos que And so representamos con this nosotros. amazing group of women Entonces, este grupo and the things increíble that de we mujeres y represent las cosas que nosotros enables representamos the next generation van a permitir a la to próxima not only generación believe no solamente creer that they are going to be que able to van do a this in their poder lifetime, hacerlo dentro del but tiempo de sus paving vidas, the way sino vamos so that a they can do abrir this el in their camino para lifetime. que lo puedan And hacer that's en how su things vida. are changing. Y este es el changing modo en que rapidly. están cambiando las cosas tan And why do we rápidamente. want to do all ¿Y of por this? qué Because queremos solving hacer for todo space is esto? solving Porque for Earth. resolver los I'm a problemas para el espacio va a geoscientist. ser I've been to resolverlos para la space. There is Tierra. no better Soy planet than geocientífica planet y para Earth. mí no hay mejor lugar Seeing que it from planeta space, Tierra. Verlo desde el transformative. espacio But ha as sido we're solving for transformador. space, Pero we cuando are solving resolvamos for los Earth. problemas para el espacio, And los vamos a that's one of the resolver para la biggest, most Tierra. important Y esto takeaways es that uno I de los have for mensajes you, más is that importantes que solving tengo for para space is ustedes, que solving for resolver Earth. las We're cuestiones going para el back to the espacio va a ser moon, resolverlas and then para we're la going Tierra. on to Vamos Mars, a ir a la and Luna then y a beyond. Marte y más And as we allá. go to the moon, we're Y going cuando to go and lleguemos a we're la going to Luna vamos stay. a ir y nos vamos We a are going to quedar. stay on the moon, but Y we vamos don't a know how quedar to en la do that. Luna, todavía no sabemos We cómo don't hacerlo. know No how to sabemos live cómo vivir continuously on the en moon. forma We've got to permanente figure en la that out. Luna. Vamos a tener que And as resolver we're ese tema. figuring that Y una out, vez que lo we're doing it resolvamos, because lo vamos a we have to hacer be porque vamos a efficient in tener que food, hacer water, energy, ser resource eficiente para management, and tener waste management. alimentos, Think agua, about that. gestión de Going to the moon recursos, requires gestión us de to be residuos. efficient
Para ir a la Luna vamos a tener que tener eficiencia en todos esos aspectos y también energía, gestión de residuos. Y cuando pensamos en
son los problemas que tenemos aquí en la Tierra: alimentos, agua, energía, gestión de recursos y gestión de residuos. Si resolviéramos esos problemas para poder vivir en la Luna, los habríamos resuelto utilizando la creatividad, la innovación y la tecnología que tenemos en la Tierra, y utilizaríamos todo ese conocimiento para poder ser más sustentables aquí en nuestro propio planeta. Y por esa razón, los humanos tienen que ir a la Luna y a Marte y más allá, porque finalmente esto nos va a hacer más sustentables. Mi modelo, y ustedes lo conocen por mi poema, es el espacio para inspirar. Y los quiero dejar con esta última idea. Cuando hablo sobre el espacio para inspirar, no me refiero al espacio exterior, me refiero a este. El espacio que los hace a ustedes ser ustedes mismos. Va a haber solamente uno de ustedes, y su espacio para inspirar importa, como lo utilicen importa. Entonces quiero que piensen cuando ustedes salgan y cumplan con sus sueños, utilicen su espacio para inspirarse no solo ustedes mismos, sino los que los rodean. Y cuando lo hagan, siempre recuerden que su luz terrestre brille. Muchas gracias por escucharme y escuchar mi historia del espacio para inspirar. Thank you, Susan, so much. Muchísimas gracias. Fue fantástico. Is it okay if we open the mic for ¿Podemos hacer algunas preguntas? Si alguien tiene una pregunta, levanta la mano. Y ahí roba con el micrófono, yo también. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por venir hasta acá y compartirlo con nosotros. Perdón. Me sentí muy identificada con el femenino, con todo lo que contaste, por eso me salió así. Y bueno, quería saber qué sentiste en tu cuerpo. Yo soy bailarina. ¿Qué sensaciones físicas tuviste al salir del espacio y al volver a entrar? Okay, first I En want to primer say that a lugar, lot quiero of my decir art que has mucho dance de mi movements in arte it. tiene So movimientos de I baile. love Así dance. que me I think encanta la as danza. humans go Creo out que into the cuando los universe, we should humanos dance viajan our al way universo through tendríamos space. que bailar There's hasta el nothing universo. better than No hay nada floating. mejor que Okay, flotar. and so to put Entonces, it into context, para ponernos en imagine el we were up there for contexto, 3 days, so imagínense, we had to estuvimos ahí sleep 3 días, así que every tuvimos que night. dormir todas las And noches. not once did I ever think about needing a pillow. Y nadie Because it pensaba doesn't en matter una almohada, porque no what importa orientation you la are, there's orientación que uno no estuviera. pulling on your No on hay your body. fuerza de So you gravedad, no hay never need fuerza a sobre el pillow. cuerpo. Entonces Because no whatever necesitan position you almohada, put your head pues in, la it's going to posición que stay there. pusiera la cabeza se quedaba así. And when you're Y talking about cuando lifting usted off habla and del coming despegue back, y el a lot of that retorno, is the G-forces. mucho tiene que ver Everybody con la asks me fuerza about G. lifting up into Muchos space me and preguntan how much sobre el despegue hacia G-forces el that espacio y you're cómo going las to fuerzas de la experience. It gravedad que uno actually isn't that bad experimenta. because it's a No es tan malo gradual porque G-load. es una That means you're going to carga gradually move up to G about 4 gradual Gs, 4 hasta times superar los the 4 weight of G, gravity 4 on veces la you. fuerza de la gravedad sobre uno. But coming back, Pero el retorno, la is entrada, so dynamic. es tan You are dinámica traveling at que uno está viajando a 17,500 miles per 17.000 hour millas around por the Earth. hora That alrededor means de that la you órbita de la Tierra. orbit the Implica Earth que uno orbita la every Tierra 90 cada minutes, one 90 orbit every 90 minutos, minutes. una órbita That cada means that 90 you're going minutos. into a Eso implica sunrise or a que sunset uno every ve un 45 amanecer y un minutes. So atardecer cada you are 45 traveling at a minutos. Uno very fast viaja velocity. muy rápido, una And then velocidad you've got to come extremadamente in and rápida. hit Después the uno tiene que atmosphere entrar a la at that atmósfera, speed, a esa and you velocidad, need for y uno all that energy to necesita bleed que off. toda esta So what energía se happens purgue. is when you hit Entonces the lo que ocurre atmosphere, cuando uno the impacta contra la G-load is a atmósfera, la lot quicker carga y and la it's fuerza more G es mucho más sustained. rápida y And it's to the sostenida, point where you're y sitting in llega your al punto en que uno chair está and sentado it's en like la an silla elephant is y starting to sit on your siente que chest. un, And you tiene have un to start pressure elefante breathing and que you go, le está pisando el pecho y empieza a getting respirar that así, oxygen a into your lungs and your oxigenarse para body recibir el because oxígeno en you're los pulmones y en sustaining el this cuerpo, G-load. porque siente esta carga, So esta coming fuerza back from de la from gravedad. space, Entonces to cuando me, uno is a llega al lot more espacio, exciting llegar and al espacio dynamic fue than when mucho you're más actually excitante lifting y off and dinámico going que up cuando into despega into para space. entrar al espacio. And so from a body Entonces, desde el standpoint, punto de vista corporal, I think es that así. you just, Creo que they're both fun and interesting, ambas but coming experiencias son back was far interesantes y more divertidas, dynamic. pero la entrada, el regreso fue mucho más dinámico. Muchas gracias. Hi. Hola.
Hay meteoritas. Si vio Meteoritos. Oh, yes. Sí. And what's interesting Lo is that interesante fue meteorites. que los I meteoritos, did when I was in the Dragon cuando yo capsule. estaba en I la saw some cápsula, shooting stars, vi which are algunas estrellas micrometeorites that are fugaces burning up in the que atmosphere estaban ahí below us. quemándose en la atmósfera But debajo I nuestro. also brought a Pero meteorite to también space with me llevé un and meteorito floated conmigo al it in espacio y lo space. hice flotar en el So in espacio. Arizona, Entonces en we Arizona have the most nosotros iconic tenemos impact crater. It's called el, Meteor Crater el in cráter northern más Arizona. increíble que And when está it en el norte hit, de it left Arizona this y big, cuando huge crater. impactó Well, el Arizona State meteorito University got a hizo un lot of cráter those pieces that were enorme y left la over. Universidad de And Arizona so, tomó since I lo que graduated from quedó de esos ASU, I said, meteoritos. could I bring one of Así those que yo dije, meteorites to ¿puedo space llevar with uno de me? estos So I meteoritos al brought a espacio meteorite to space, conmigo? floated it, and Entonces then lo hice brought it back flotar en home. el espacio y después lo traje de vuelta. Hello, how are you? I'm here. Hola, ¿cómo está? Here, Estoy here. aquí, aquí, Oh, aquí. here. Hi. Hola, Nice to meet you. Thank you encantada. so much for coming. Gracias por venir. My question is, Mi pregunta what do you es, think about ¿qué piensa social usted science? Because nobody thinks sobre social science las as ciencias science. sociales? Porque nadie And cree I que sean study social ciencias. communication, Y yo estudio and for ciencias a lot of sociales y reasons I want comunicación to be y an por astronaut. muchas I don't razones know quiero ser how, astronauta. because I'm in the end No of the sé, world, estoy literally, acá en el fin del mundo, no sé cómo hacer. I think the Pero yo communication creo is que la so comunicación es important, extremadamente and I importante want to play a role y in quiero this jugar un papel space trip. en estos I don't viajes know how to say espaciales. it, No but sé cómo what do decirlo, you think pero about ¿qué social piensas science sobre is the las question. ciencias sociales? Absolutely. And the thing about it Absolutamente. is, access to space El is acceso al changing. Had you espacio, como les told dije, me está at the cambiando. Si beginning esto of me lo hubieras 2020 dicho during al the inicio del pandemic 2020, that a durante year la later I would go to pandemia, space que as un an año artist después and yo a iba a poet, viajar al I'd be like, espacio you're crazy. como That's artista y not going to poeta, te hubiera happen. dicho, estás But here loco, I no va a am. I'm pasar. the Pero first aquí estoy, artist soy la selected to go primera to artista space. seleccionada So para ir al when you're talking espacio. about when Así it que comes to the social si me hablas sciences, de que sos, we need the social sciences estás estudiando ciencias even sociales, more los importantly necesitamos than some of the STEM. And the reason why is because expertos en going ciencias to the sociales y moon más to aún stay porque and on ir to a la Mars, luna para there is a quedarse lot y a of Marte psychological things implica that muchas have to cuestiones happen psicológicas in que van order a for tener us que to be ocurrir para que successful. nosotros So when we podamos go tener back to éxito. the Entonces, analog cuando astronaut living in those moon and Mars volvemos a las simulations, there were a simulaciones de los lot of astronautas análogos, sociologists and hubo muchos psychologists sociólogos y who work in psicólogos que analog trabajaron astronaut con los astronautas scenarios, análogos y con seeing distintos about crew escenarios cohesion, para ver cómo funcionaba communication, el tema de la how we deal cohesión with grupal, conflict. qué So they're pasaba con los researching it conflictos. right now, Entonces and you can be a part investigaban of that. y podés ser So parte. start by thinking Entonces about empezá a looking up pensar en analog buscar astronaut, experiencias and como you'll get all of this astronauta information análogo para about tener toda esta how they're doing información research on de cómo se exactly what you're saying, investiga en including lo que vos NASA decís, is doing incluyendo la research on NASA que that. está So haciendo there's going to investigación en be, este there sentido. is opportunity Entonces now, but existen that opportunity is oportunidades only going ahora, to pero get las more. oportunidades So van a if you ser want to go cada to vez space, más. you Así que si absolutely querés ir can al go to espacio, space sí in the podés field ir that you en want el to be campo in. en el que te But the querés thing is, desarrollar. El start tema getting es involved with those comenzar a types of research involucrarte con studies. esos Start estudios de being part of the investigación analog ahora, astronaut empezar a community participar en la and comunidad start de thinking astronautas about how you can análogos get y yourself flight pensar ready so cómo when te preparás para opportunity viajar, comes, para que cuando surja la you oportunidad will be ready for it. estés preparado. Hola, buenas tardes. Gracias por venir. Quería preguntarte si los entrenamientos realizados en la Tierra reflejan lo que se vive en el espacio o si te sorprendió algo para bien o para mal de la experiencia en el espacio con respecto a lo que vos tenías vivido en el entrenamiento terrestre. Yeah. I think Bueno, that the training creo was que el really entrenamiento good fue to muy simulate. bueno para I think that the simular. training was Creo que really el good to entrenamiento fue muy simulate bueno para what I was simular going to lo que yo experience iba a in experimentar space. en el I think the espacio. biggest ones that Pienso were correlated was the centrifuge. la centrífuga Because fue lo that's que when más se they took you through the correlacionaba G-load porque process. esto simula And el so that was proceso useful de to la see carga and G. Fue muy experience, útil verlo and y it kind of like experimentarlo. you get to see whether or not you feel queasy Y and you uno have a ahí potential se da to be cuenta si sick in se space or not. si va a And sentirse getting mal en el sick in espacio o space, no. about Y sentirse 50% mal of en el the espacio es astronauts algo que are going experimentan to 50% de los need medicine. astronautas. So I was Requieren de one of them. It medicina. doesn't Yo stop fui you uno de from ellos. going to No es space. algo que But no le va a we have a permitir ir al saying called better
espacio, pero tenemos un dicho que dice, bueno, mejor pasar por la farmacia y tomar la medicación necesaria. Todos tenemos la condición de adaptación al espacio, todos vamos a tener que atravesar ese proceso. Entonces, cuando uno llega a la órbita, la cara se hincha, la nariz empieza a perder, tiene dolor de cabeza, se estira la columna, puede llegar a tener dolor en la espalda. Todas estas cosas ocurren y a veces la gente tiene ganas de vomitar y algunos de hecho vomitan, pero hay medicación. Entonces, uno tiene que pasar este proceso de adaptación para el espacio y la centrífuga le da idea si uno va a sentirse mal o mareado por el movimiento. Y después, gravedad cero. Uno va en un avión y se hace la pérdida de la gravedad y uno tiene 20 segundos de pérdida de gravedad y ahí uno empieza a pensar qué poca energía se necesita para mover las cosas, inclusive uno mismo en el espacio. Y esa es una de las cosas. Si uno es una persona muy enérgica, uno anda rebotando por la cápsula. Entonces yo debo decir, bueno, si quiero flotar para ese lugar, levanto mi dedo para arriba y bueno, floto lentamente. Se requiere de muy poca energía para moverse y mover las cosas. Entonces uno aprende a manejar la energía, administrar la energía en ese proceso. La cohesión de grupo, bueno, cuando trabajamos como tripulación, la idea es sentirse cómodos con estar incómodos, cómo uno pide ayuda, cómo se maneja con la tripulación si las cosas no salen tan bien. Entonces, desde el punto de vista psicológico, estas son las cosas que uno tiene que poder superar. Así que los astronautas se entrenan en estas condiciones extremas para poder adaptarse y depender de la tripulación y confiar en ella. Nosotros lo hicimos esto con los astronautas ya desde 60 años, así que una gran tradición y una historia de lo que funciona y lo que no funciona. Por eso nosotros hemos seguido el entrenamiento de NASA, ese régimen. I will say the most fun was Creo que lo más entretenido fue ser piloto y el entrenamiento de ser piloto, así que bueno, eso fue re divertido porque bueno, yo quería ser piloto toda mi vida, así que eso fue increíble. Hola, más que una pregunta es un agradecimiento. Vi el documental y tenerte acá es súper inspirador. Bueno, estoy con mi hija que obviamente no va a hablar, que ella quería ser astronauta y nada, escucharte me emocionó, o sea, lloré cuando estaba el videíto de que estaban saliendo al espacio, la verdad que es increíble, gracias por venir, gracias al Planetario por esta oportunidad y nada, eso, agradecerte, de verdad sos una inspiración para las mujeres, digo, de América del Sur, afroamericanas, LGTBQ+, todo el espectro, así que muchísimas gracias. Thank you. Muchas gracias. Y gracias a todas las personas maduras, porque yo fui al espacio a los 51. Fue un proceso largo y cuando pensemos en la democratización del espacio, hasta ahora, en los últimos 3 años, voló la persona más joven que tenía 18 años y la persona más grande, 92 creo que tenía cuando fue al espacio. Y a todas las edades entre medio. Así que existe este cambio increíble porque está el espacio, explotación comercial del espacio. Lo más interesante es que SpaceX no solamente tienen el cohete Falcon 8, que es el más exitoso de la historia, están lanzando un cohete por semana, pero sino también Starship, que va a ser el cohete más grande que se haya creado. Y si tiene tanto éxito como el Falcon 9, vamos a viajar todos al espacio. Este cohete es tan increíble que uno puede llevar 100 personas. Entonces, en vez de ser 4 personas la tripulación, imagínense 20 o 30 o 50 personas volando al espacio por vez. Eso es lo que se nos viene. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Quería hacerte una consulta, si te interesaría volver a hacer el viaje y si tenés posibilidades de que eso se concrete.
Yes, I would really love to Me go back to encantaría space volver al again. I just need to espacio. find another billionaire Necesito willing to pay encontrar otro for it. multimillonario So que if you me know pague el any, just pasaje. let, Así que si give them conoces my name. alguno, dale mi nombre. It's kind of twofold. I Digamos really que want me people who've never gustaría que flown la to gente que space nunca to volvió al have the espacio opportunity tenga to la go. posibilidad de hacerlo. But Pero if I am si called upon to me go llaman again, para I volver a would not volar, turn it down. obviamente que no It voy a was rechazar esa the most propuesta. amazing Sería la experience of my life. experiencia más And I would increíble love de to mi have it vida. again for a Fue la longer experiencia más period of increíble de time. mi 3 vida y me days isn't enough. gustaría So volver a when you tenerlo. go to 3 días no es space, suficiente. Si and ustedes if they van al tell you espacio you're y les going for dicen 3 que days, van a be ir like, por 3 I días, gotta go díganle for no, 5. quiero ir Make por it 5, 5, que sean 'cause 3 5. is not enough. 3 no es suficiente. According to an astronaut De point of view, acuerdo a nuestro does God astronauta, exist or no? Do what exist? Does God exist? God? God, Does God ¿Dios exist? existe? That's a really interesting Es una question. pregunta interesante I think esta. that when it Creo comes to the que spirituality, that esto tiene que ver con la espiritualidad. the universe Creo que is the el most universo amazing place es el there lugar más is. increíble And que so existe. the idea Entonces la of idea something else de out there algo having más some kind of influence que on it, tenga I influencia like to sobre believe that that's eso, the case. me gustaría You know, pensar que that there's sí, something que hay happening un that poder is superior part of a que bigger es parte de algo más project grande, de un proyecto más grande, thing that's happening with the cosmos, and that we're a part of it. And que whether nosotros that's somos God or parte de eso, ya spirituality sea or Dios o la something else, espiritualidad I'm o excited algo about más. that. Bueno, a mí me emociona mucho. Hola, buenas noches. Yo te quería preguntar, pero ya la respuesta de los años, si había algún límite, ya la contestaste. Entonces ahora te quiero preguntar, No age limit. ¿Pudiste pintar, resolver ese problema con las pinturas? Porque me imagino que flotan los papeles. ¿Eso lo resolviste? A lot of Velcro. Yes, and so I did paint in space, Pinté en el and so I had a espacio blank y canvas, tenía but una SpaceX tela, helped me design pero this really SpaceX me cool diseñó like paint kit. como un And kit the de key pintura. to the Y la success clave is I del don't know if there's éxito, any no people sé who si hay paint here, pintores acá o but gente que now pinta, pero you ahora can uno buy puede comprar paintbrushes, pinceles watercolor paintbrushes that you acuarelas can preload with que uno los water. puede But the precargar water con can go agua. El into the agua está paintbrush dentro itself. del pincel. So for Entonces, me, para I mí, had a whole set yo of these tenía un conjunto de paintbrushes estos that were pinceles preloaded by que estaban SpaceX with water. precargados So I con didn't agua have por water's the big SpaceX, thing así that you que have to manage. el So problema with más these grande es el agua. Entonces, paintbrushes con estos preloaded with pinceles water, precargados I con could agua, just yo squeeze them, podía water would come apretarlo, el out agua onto the salía bristles, and por surface los tension would pelitos hold del it there. pincel And y then I con could tensión swirl lo it into my sostenía paint, y lo and podía again, this is pasar watercolor, por la that tela y the como son paint will stick acuarelas, to the la pintura bristles se queda because of en la surface tela porque tension, por and la then I could tensión transfer that to superficial y yo canvas. transfería eso. So it was a lot Entonces easier fue than I mucho thought it más would be to fácil de paint lo in que space. pensé que sería Now, pintar the en el tricky espacio. Ahora, part la is parte that complicada fue in space que with en el no espacio gravity, sin gravedad everything has an equal and todo opposite force. tiene una So as fuerza you igual y push on the opuesta, entonces canvas, you're uno being pushed back. empuja Like a la everything, tela you're y uno weaving and recibe bobbing ese as mismo you're empuje. painting Entonces, because la all of that pintura se energy. complicaba por el tema de la Again, you got to energía. learn to manage your Uno tiene energy que because poder everything manejar la has an energía equal and porque opposite todo tiene force. la misma So fuerza y la that was fuerza the fun opuesta. part. That was fun Esa to do. So fue you got to kind divertida. of like Entonces era anchor como yourself into a corner, me ponía push en una against stuff, esquina, try to be as steady as you empujaba, can, trataba and de paint. estar lo más But you know, estable you can posible see y the energy pintar. like my neck. I have a Pero video on tengo un YouTube. video en If you go to YouTube. Cyan Si Proctor van a YouTube, Cyan I did a Proctor video of YouTube, me tengo un painting in video space. cuando yo pintaba en el espacio. Pero mi nieto, que va a tener 2 años el sábado, tiene el lápiz, eso, en los juguetes de los niños ya lo venden para pintar libros. Le ponemos agua y él pasa y pinta. Yeah. Ya está eso. Gracias, muchísimas gracias. That's fantastic. Por acá Fantástico. Acá. Oh, yeah. Hi. Bueno, primero gracias por venir, la verdad es que es un privilegio tenerte acá en el planetario y quería preguntarte si en el espacio hay personas con discapacidad, si hay personas con discapacidad que viajaron al espacio. Sí, Well, Hailey es una de las primeras. Tiene una prótesis en su pierna, pero la Agencia Espacial Europea recientemente, en los últimos años, hizo un llamado para aquellas personas que tenían discapacidad para constituirse en astronautas de la Agencia Espacial Europea y eligieron algunas personas.
Las agencias espaciales grandes están tratando de abrir el acceso. Las cosas cambian, están cambiando. Muchísimas gracias por tu presencia aquí. Quería preguntar por la comida y por el entrenamiento, la comida en el viaje y el entrenamiento previo al viaje, si era muy intenso físicamente. Gracias. Bueno, sí, esas dos preguntas. A ver, en primer lugar, mi entrenamiento. Cuando fui astronauta análoga que vivía en esas simulaciones de Marte y la Luna, especialmente en Hawái, que es tan volcánico y tan intenso, si alguna vez estuvieron en un campo de lava fresca y uno trata de caminar por ahí, es peligroso. Entonces uno tiene que estar en buen estado físico para poder hacer ese tipo de cosas. Para nosotros, bueno, a ver, estar en buen estado físico es muy importante para ser un astronauta. No va a evitar que vayan, pero bueno, van a tener que estar lo más apto físicamente posible para poder lograrlo. Pero como les dije, enviaron a personas de 90 años al espacio, así que... Y la segunda parte de la comida, ¿qué le gustaría comer a usted en el espacio? Si pudiera elegir cualquier cosa, ¿qué comería? Piénsenlo. ¿Qué comerían ustedes en el espacio? Postres. SpaceX nos hizo esa pregunta y primero SpaceX presentó todas esas opciones saludables y dijimos, no, vamos a estar en el espacio 3 días, va a ser como un camping, vamos a comer chatarra. Así que, ¿qué querés comer? Me preguntaron. Pizza, dije, pizza es mi comida favorita. Y bueno, prepararon pizza, comimos pizza, patata, queso, aceitunas, un sándwich BLT, todo tipo de comidas en el espacio. Pero todo frío. Porque no hay forma de calentar la cápsula. Tuvieron que fabricar un refrigerador y bueno, el café y el té estaban congelados, tuvimos café y té congelado, como en bolsas de hielo, y a medida que se fueron derritiendo fue lo que tomábamos a la mañana, té frío y café frío. Pero esto nos permitió tener alimentos frescos durante el día y medio, 2 días. Pero también tuvimos M&M's, Skittles. Sí. Bueno, la comida. Bueno, thank you so much again. Muchas gracias nuevamente. Gracias a todos por venir. Thank you. Thank you. Gracias. Ojalá pronto podamos tenerte de vuelta. Yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en que la manera, ¿no?, que tiene de comunicar y de contarnos es muy motivante, muy inspiracional. Así que con los brazos abiertos te recibimos cuando quieras de nuevo. Nos encantó que hayas venido a visitarnos. Gracias. Nos vemos. Thank you so much. Thank you. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Thank you.